Rice Broocks es el cofundador de la familia de iglesias Every Nation, con más de 1000 iglesias en más de 60 naciones. Es el ministro principal en Bethel World Outreach Church en Nashville, Tennessee, y autor de varios libros, entre los que se encuentra Dios no está muerto, el cual ha sido adaptado a 3 películas del mismo nombre y que analizaremos capítulo por capítulo durante 10 semanas. Bienvenidos a Good Books, donde los libros hablan de Dios. Hoy capítulo 3. El bien y el mal no son espejismos. Introducción. En la madrugada del 20 de julio de 2012, un joven llamado James Holmes entró en un cine de Colorado disfrazado de Joker en el estreno del Caballero Oscuro, la leyenda renace, provocando una masacre con el resultado de 12 muertos y 54 heridos. La pregunta que más se hizo la gente los días siguientes al crimen fue: ¿por qué pasó esto? El mal existe. Esa es la respuesta corta pero contundente que nos da Rice Broocks. Explicándolo mejor, estos actos son más comunes hoy en día debido a la supresión del conocimiento de Dios y la obediencia a su mandato, que cada vez se hace más presente en el mundo. Esto no hace sino que el mal tome el control. Cuando la gente trata el conocimiento de Dios como espejismo, también tratan al conocimiento del bien y del mal como tal. Es decir, para ellos su pensamiento es que no hay bien ni mal y pueden hacer lo que les da la gana. No hay Dios, no hay mal. Rice nos cuenta una anécdota donde en un avión mantuvo una conversación con un profesor de filosofía que de manera simpática le dijo que era un ateo militante, a lo que al preguntarle Rice por qué, él le contestó que por 2 razones. La primera y menos importante para él era la evolución, y la segunda es que si hay un Dios, ¿por qué pasan cosas malas? A lo que le contestó parafraseando a Cornelius Van Til: si no hay un Dios, no hay tal cosa como la maldad. Los valores morales no son creados iguales. Según la Declaración de Independencia estadounidense, todos los hombres son creados iguales. Sin embargo, no todos los valores morales son iguales, y todos no pueden ser aceptables. No puede tener el mismo estatus moral el que diga que está bien golpear a una persona que el que diga que no lo está. Pero si no existiese Dios, ni el bien ni el mal existirían, sino que sería un espejismo creado por el ser humano. El mal se ha comportado como una plaga que ataca a la mente humana desde principios de los tiempos. La palabra de Dios nos muestra que no solo el mal está alrededor de nosotros, sino que está en nosotros mismos al alejarnos de Dios. Ejemplo de ello es el pasaje de 2 de Samuel 11, del 1 al 27, cuando el rey David manda a Urías a la muerte al haberse enamorado de su mujer para arrebatársela. Como podemos leer, la moral del rey estaba por los suelos al ceder a la maldad de su pecado y con ello ofendió a Dios. 11 de septiembre de 2001. Estoy de acuerdo con Rice de que si el mal tuviese aniversario sería esa fecha. Aún recuerdo cuando estaba en primaria y el profesor de la clase de enfrente entró con la cara pálida a pedir 1 minuto de silencio entre las 2 clases por las víctimas del 11S. Nosotros, unos pequeños que solo tenían 5 o 6 años a lo máximo, pues algunos de nosotros ya nos dábamos cuenta de lo que eso significaba. Un ataque a la mayor potencia mundial en armamentos como es Estados Unidos, eso significaba que podría haber una gran catástrofe. Y lloramos como recién nacidos. Ese día no solo el mal abofeteó a Estados Unidos, sino que abofeteó a todo el mundo en la cara. Para muchos autores ateos como Sam Harris, quien a raíz de ello escribió su libro El fin de la fe, ese fue el momento esperado para atacar a las religiones y decir que debían acabar. Como podemos ver, no entiende las diferencias entre unos terroristas fanáticos e irracionales y alguien que profesa una religión pacífica y que busca el bien común. En busca de un fundamento moral. La moralidad debe estar basada en una figura autoritaria. Esto bien lo saben los escépticos, que buscan una alternativa a esa figura que no sea Dios. El problema es encontrarla. El movimiento de la nueva era, que se caracteriza por predicar que hay un mundo espiritual donde todas las religiones son iguales, ofrece un Dios sin valores morales. Y los ateos dicen que no hay dimensión espiritual y buscan tener valores morales sin Dios. Estas 2 creencias están totalmente erradas. Tanto si hay un Dios sin valores, como si sencillamente no hay un Dios, algo tiene que tomar su lugar. ¿La humanidad puede ser buena sin Dios? Pues sí, podemos ser buenos sin Dios, pero no porque no lo necesitemos. Dios, al crearnos, nos dio a nuestro ser la ley moral. C.S. Lewis habló de una ley moral trascendental que está en cada persona. Estos pues son los 2 puntos que quería tratar. Primero, que los seres humanos del mundo entero tienen esta curiosa idea de que deberían comportarse de una cierta manera y no pueden librarse de ella.
Segundo, que de hecho no se comportan de esa manera. Conocen la ley de la naturaleza y la infringen. Estos dos hechos son el fundamento de todas las ideas claras acerca de nosotros mismos y del universo en que vivimos. Harris, por el contrario, afirma que la ciencia puede ayudarnos a comprender qué debemos hacer y qué debemos desear para vivir mejor. Pero recordemos que la ciencia tiene un límite. Incluso el escritor ateo David Hume afirma que la ciencia no puede decirnos cómo vivir moralmente. Pero Harris intenta justificar su idea y nos dice que es bueno que nos comportemos de una manera que le produzca la menor miseria posible a los demás. Es decir, debemos juzgar nuestras acciones según el daño producido al prójimo. Esto es como decir a la policía: sí, mire usted, yo he matado al mayordomo, pero los demás están vivos. Algo irracional. El imperativo categórico. Contrastando con Harris tenemos al filósofo Immanuel Kant, que dijo que la evidencia de Dios viene del cielo estrellado y de la ley moral que hay en nosotros. También dijo en su libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres: obra solo de forma que la máxima de tu acción se convierta en una ley fundamental. A esto lo llamó imperativo categórico y es similar a lo que Jesús dijo: traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Parece un chiste que los ateos afirmen esta moral que enseñó Jesús y luego la reduzcan a simple sentido común. Incluso Friedrich Nietzsche, quien aseguró que Dios está muerto, afirmó que sin Dios no hay moralidad, por lo que si Dios es removido de cada ser humano, el mal toma su lugar. La ética de Darwin. La evolución darwiniana afirma que las especies actuales han surgido a través de la supervivencia del más apto. Pero tan simple se puede resumir la historia evolutiva del ser humano. No hay ni ley ni influencia operando en nosotros. Retomemos la pregunta de por qué el ser humano tiene el sentido del bien y del mal. ¿Cómo es que la selección natural, supuesto hecho surgido por azar, puede producir este sentido? Si la vida hubiese surgido así, no tendríamos el más mínimo sentido de la moralidad. Incluso Richard Dawkins le confesó al arzobispo de Sydney que vivir en una sociedad darwiniana sería nefasto. Sin Dios todas las cosas son permisibles. Como anteriormente dijimos, la Rusia de Lenin se caía moralmente a pedazos y la revolución no se estaba haciendo esperar. Muestra de esta época sin Dios son las obras Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov, ambas del escritor Fyodor Dostoyevsky. Incluso el escritor ateo Jean-Paul Sartre, en su libro El existencialismo es humanismo, conecta la ausencia de Dios con la ausencia de moralidad. La ley moral existe para protegernos. Si Dios existe y es un padre amoroso, entonces, ¿por qué no se hace cargo del mal y el sufrimiento que hay en el mundo? Esto es lo que muchos ateos piensan, pero en realidad sí que lo hace. Sus mandamientos son una advertencia de un peligro que sin duda alguna causará mal y sufrimiento. Dios nos dio estos mandamientos basados en la moralidad y nos dio el uso de la razón para mejorar nuestra vida y deshacernos del mal y del sufrimiento. Y no solo nos da a entender el mundo visible, sino el mundo invisible, poblado de seres malignos que, aunque los ateos no lo vean y se ríen de estas supuestas fantochadas, existe y domina a algunos seres humanos. Los orígenes del mal. ¿Por qué existe el mal? Sencillamente por esto. Dios nos creó, al igual que hizo con sus ángeles, con la capacidad del éxito o el fracaso, es decir, tomar decisiones correctas o incorrectas, lo que llamamos libre albedrío. Si se hubiese comportado de forma dictatorial, no habría religiosos, ateos o escépticos por el mundo, sino que solamente habría robots que se mueven a su antojo. Dios nos dio buenas razones morales que explican cómo quiere que se comporte el ser humano, pero también nos dio elecciones sobre ellas. ¿El mejor mundo posible? Con tanto mal a nuestro alrededor, los humanos en ocasiones nos preguntamos, al igual que antaño lo hizo Gottfried Leibniz, si este sería el mejor mundo posible. Él creía que sí, aunque no el mundo perfecto. Christopher Hitchens estaría en totalmente desacuerdo y mencionaría un mundo donde todo es efímero y corruptible, para señalar la ausencia de un diseñador inteligente. Fuimos diseñados como humanos con una dimensión espiritual eterna. Aunque nuestro cuerpo se deteriore, el espíritu vive para siempre, al menos que sea echado por Dios en el fuego eterno. Volviendo a la pregunta de si este es el mejor mundo posible, hay tres posibilidades que Dios pudo haber creado. El control. Un mundo totalitario sin la capacidad de escoger libremente nuestras acciones. El caos. Un mundo anárquico donde el ser humano es totalmente libre de leyes morales y puede hacer cuantas fechorías quiera, causando solamente el mal. Y la cooperación. El mundo en el que vivimos
¿Por qué Dios no elimina el mal del mundo? Porque no habría conocimiento del bien sin el mal. Dios con su ley le da una definición al mal, y también nos muestra su ley para mostrarnos que nos defiende con ella del mal. También nos denuncia y nos pide abstenernos de cometer mal alguno. También venció al mal al morir Cristo en la cruz a cambio de nuestros pecados, brindándonos el perdón y la oportunidad de la salvación. Dios destruirá la maldad en los tiempos del fin del mundo. Una verdadera imagen de nosotros mismos. Los que se engañan a sí mismos creen ser algo que en realidad no son. Es por eso que, como dijo Rabbi Zacarías, el ateísmo está en bancarrota como una perspectiva de la vida, ya que se queda miserablemente corto al lidiar con la condición humana como es en realidad. Bueno, hasta aquí ha sido todo, espero que os haya gustado. Dale a la campanita, suscribíos y que Dios os bendiga a todos.